Jesús, Dios tiene una palabra para ti. Y yo quiero que con ese mismo entusiasmo recibamos a la pastora Noris acá, una mujer de testimonio, ella y su familia. Y prepárate a oír la voz de Dios. Sea la gloria. Gloria a Dios. A Él sea toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Sí. Bendiciones. ¿Cómo están? Hoy me toca la gran responsabilidad de llevar la palabra, el mensaje del día de hoy. Mensaje que estoy totalmente segura que fue entregado por Dios, porque antes de dárselos, poco a poco, cuando lo fui construyendo, Dios ministró mi vida primero, y es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Ministrar nuestras vidas primero, para que después este mensaje ministre las de ustedes. Estamos hablando este mes, ¿se acuerdan de qué estamos hablando este mes? A ver, si los de la primera, los que están en la primera tanda no tienen que contestar. Mentira. Bueno, yo sé que hubo como una interrupción el domingo pasado, ¿verdad? Porque nuestro apóstol habló de la fe, era la palabra que ella traía, pero veníamos hablando acerca de conociendo al Padre, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Hace 2 domingos atrás predicaba el pastor Egdiel, un poco para recordar lo que decía el pastor Egdiel en esa oportunidad. El tema del pastor Egdiel hablaba acerca de la eternidad de Dios, de ese atributo que califica a Dios como eterno. Es un Dios eterno, decía el pastor, que sembró eternidad en cada uno de nosotros. Gracias a Jesús nosotros somos eternos ahora. Hablaba de eso de esa eternidad que había sembrado en cada uno de nosotros, y nombraba sus propósitos eternos, nombraba la palabra, nombraba su justicia, nombraba su misericordia, como esas cosas eternas que el Señor ha depositado acá en cada uno de sus hijos, ¿no? Ahora bien, el tema de hoy y el tema que traigo para ustedes, su título es La soberanía de Dios. La soberanía de Dios es una palabra como poco usada, ¿verdad? Y la soberanía de Dios es un poco a veces difícil de entender o complicada de entender para algunos, ¿no? Y incluso hasta a veces un poquito difícil de explicar. Pero como no me voy a ir a profundidades, ¿verdad?, teológicas, sino que voy a tratar de explicarla de una manera sencilla, entendible, ¿verdad? Le pido a Dios, en primer lugar, que me dé las palabras correctas y que me dé esa sencillez para explicarla de forma tan sencilla que pueda entenderla usted, y no lo estoy subestimando, ojo, no lo estoy subestimando, sino que quede grabada en sus corazones y para su recuerdo, acerca de ese Dios soberano en quien nosotros creemos, ¿no? Pero para hablar de la soberanía de Dios, antes voy a hacer una analogía, ¿sí? Y vamos a imaginarnos, ¿verdad? Usted se imagina que usted tiene un pasaje aéreo, va a viajar, imagínese el país a donde usted quiere viajar, ¿verdad? Donde usted sueña bajar, imagínese que tiene ese pasaje aéreo y se monta en su avión. Cuando usted se monta en su avión, pues entonces usted ve a la aeromoza, a la azafata, a la asistente de vuelo, que comienza a darle una serie de explicaciones, le comienza a decir cómo se usan, que si las cosas que están allí en caso de emergencia y tal y qué sé yo. Y bueno, ya una vez explicado, el avión comienza a despegar
Y yo no sé ustedes, no, pero para los que se han montado en avión, para mí cuando el avión va despegando es una sensación como de ansiedad, no sé. ¿Sabe? El avión va levantando el vuelo, incluso usted si va del lado de la ventana, usted ve todo distorsionado, no sé, como que se ve así como que, ajá, ¿dónde estoy? Pero una vez que el avión se estabiliza, ya usted queda arriba y es inevitable cuando uno está en un avión y ve por la ventana, ver esas nubecitas, ¿verdad? Usted está volando sobre las nubes y nosotros, ¿verdad? Que creemos en un Dios poderoso, ver ese cielo y verse volando y no imaginarse, ¿verdad? No pensar en la inmensidad de Dios. Ver por esa ventana y parecerle como increíble el hecho de que usted esté volando allí, pueda ver las nubes y pueda pasarle por un ladito. Es algo, digamos que maravilloso ver eso, ¿no? La inmensidad de Dios desde la ventanilla de un avión. Ahora bien, usted se pregunta, porque bueno, yo me he hecho esa pregunta y me la hice en algún momento, ¿qué sostiene este avión? ¿Verdad? Uy, ¿por qué no me caigo, verdad? ¿Por qué no se cae este avión? Bueno, hay muchas respuestas, ¿verdad? Las alas. Claro, las alas por sí solas no son. Hay un principio, una ley física que se llama la ley de la sustentación, que es la presión que el aire hace en contra de las alas, que hace que, bueno, y entre otras cosas, que el avión se mantenga en el aire. Y por otro lado, y no menos importante, el piloto. Porque imagínense ustedes, sin piloto, ¿qué vamos a hacer, verdad? El piloto es el que va conduciendo el avión. Entonces, usted confía en ese piloto usted confía, pero usted no sabe dónde estudió el piloto, dónde hizo ese curso de pilotear avión, si se graduó o no se graduó con honores y sin honores, ¿verdad? Pero usted no lo conoce, escucha su voz que le dice por aquí, buenas tardes, les habla el piloto tal y qué sé yo, que no sé qué más y tal, fulano de tal, aquí en el vuelo 34958354 y tal, ¿verdad? Usted está escuchando la voz del locutor que tiene el piloto, pero no le ve el rostro. Y usted está confiando en alguien que no ve allí, ¿sí? Entonces, yo me imaginaba esto y hacía la analogía con nuestra vida, ¿verdad? Nosotros estamos en un vuelo, ¿sí o no? Estamos en un viaje. Y en ese viaje hay leyes que nos rigen. Esas leyes las conocemos, ¿verdad? Y también hay un piloto que debería guiar nuestras vidas. Ese piloto no lo vemos, pero sabemos que existe. Y ese piloto es Dios, en quien confiamos, en quien sabemos que nos va a llevar a un puerto seguro, a un camino seguro, a un destino seguro. Entonces, lo que nosotros tenemos que en este vuelo creer que quien guía nuestro vuelo es digno de nuestra confianza, que tiene el poder, tiene la autoridad, tiene el conocimiento de manejar, ¿verdad?, nuestra vida y de todo lo que está planificado y predestinado para nuestras vidas, ¿no? Así, digamos que nos movemos en lo que es la soberanía de Dios. Entendemos que Dios tiene el poder, que Dios tiene el conocimiento, que Dios tiene la autoridad y es el que debe guiar nuestras vidas. Esta cita bíblica, ¿verdad? Cuando hacía el tema, me venía a la mente, porque uno siempre busca un versículo, ¿verdad?, central para nuestra prédica, ¿verdad? Y esta cita fue la primera que vino a mi mente, y está en Juan 1, del 1 al 5, y revela la identidad de ese piloto, ¿sí? Y esa cita dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Voy a leerlo de aquí. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese es nuestro Dios, que estaba desde el principio y estará hasta el final, que en Él todas las cosas fueron hechas. Y cuando habla del verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Ese verbo bajó a nosotros en forma humana y se hizo nuestra luz, se hizo nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Y ese verbo que se hizo hombre era Jesús. Y Él es todopoderoso. En Él está toda la majestad de Dios porque Él es Dios. Entonces, para seguir, definamos lo que es soberanía. Según el diccionario de la Real Academia, ¿verdad? Soberanía la define como alteza o excelencia no superada. Es una excelencia que no tiene superioridad. Algo supremo, algo insuperable. Eso es lo que es soberanía. Y la soberanía de Dios, ¿verdad? Entonces es el control absoluto. Una autoridad suprema y total de Dios sobre todo lo que existe. Todo lo que existe. Él no está sujeto a nada ni a nadie, ni a ninguna fuerza ni ley superior. Dios no es sorprendido por nada, por eventos naturales, por un detalle. Ay, a Dios se le olvidó. No, Dios no es sorprendido por nada. Todo lo que se propone lo cumple, porque son sus propósitos eternos. Sus criterios tienen propósitos eternos, los criterios con los cuales Dios hace las cosas. Normalmente, cuando hablamos de la soberanía de Dios y hablamos que tenemos un Dios poderoso y majestuoso, a muchas personas y seguramente a alguno de nosotros alguna vez se nos vino a la mente, ¿por qué si Dios es tan poderoso permite desastres naturales, verdad? ¿Por qué permite que mueran personas? ¿Por qué mandó el COVID, por ejemplo? ¿Por qué dejó que en el COVID muriera tanta gente? ¿Por qué se está muriendo aquí, se está muriendo allá? Si Dios es un Dios bueno, ¿sí? Dios no es un Dios malo. La respuesta es porque es soberano sobre toda la creación y tiene un propósito para cada cosa que hace. Como le decía, sus criterios, los criterios por los cuales hace las cosas, tienen propósitos eternos, ¿sí? Si han leído el libro de Job, ¿verdad? En el libro de Job, ustedes ven que Job pasa por muchas vicisitudes, demasiadas. Y en medio de su proceso, Job le hace muchas preguntas a Dios, muchas preguntas, incluso maldice el día en que nació, por qué yo no estaba aquí, por qué yo no estaba acá, que no sé qué. Y si ustedes ven, Dios en sus propósitos, cuando tal vez permite eso malo, que nosotros vemos como malo, pero para Dios genera un bien, a veces no nos da respuestas del porqué de las cosas. A veces sí las tenemos. Bueno, a Job no le dio respuestas. A Job no le dio respuestas. En el capítulo 38 encontramos al final, ¿verdad? Después de los discursos de los amigos de Job y todo eso, que el Señor le responde a Job preguntándole, ¿dónde estabas tú? O sea, tú me estás preguntando tantas cosas, ¿verdad? Pero ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cimientos de la tierra? Le pregunta Job. ¿Quién decidió las dimensiones de todo lo creado? Las mañanas. Bueno, pues ¿quién decidió todo lo que tú ves alrededor? Palabras más, palabras menos. Le hace una serie de preguntas a Job, a las cuales Job, por supuesto, tiene respuesta. Tú, que eres el Todopoderoso. Entonces la pregunta es, ¿tú me vas a venir a juzgar a mí? ¿Tú eres más sabio que yo? Si yo estoy haciendo las cosas es por un propósito eterno. Y bueno, ya sabemos la historia de Job, que fue bendecido y todo lo demás. Pero ahí Dios no le respondió. Pero en otras oportunidades, Dios sí, cuando permite cosas, sí las permite para un bien. Y las da a conocer, como en el caso de José, por ejemplo, ¿verdad? En Génesis encontramos la historia de José, que fue vendido por sus hermanos y también pasó por muchas vicisitudes.
Y al final, José, cuando perdona a sus hermanos, van, lo reconocen, ya él tiene el cargo que tiene. Él les dice en Génesis 50:20, él les dice a sus hermanos que le hicieron tanto mal, porque lo que hicieron los hermanos originó todas las cosas que le sucedieron a José. Él les dice, ustedes se propusieron hacerme mal. Eso está en Génesis 50:20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Entonces, eso que le pasó a José, Dios lo dispuso para un bien. Ahora bien, fíjense, vamos a volver al escenario del avión. Cuando nosotros estamos en el avión, nosotros tenemos que estar conscientes o tenemos que tener conocimiento, digamos, necesitamos estar seguros de 3 cosas cuando estamos en un avión. Primero, que el piloto sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Que el piloto está conduciendo el avión bien, tenemos que estar confiados, ¿verdad? Que tiene, digamos que el conocimiento y que tiene el control total del avión. No se le va a escapar ni un nada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que ese piloto tiene un plan de vuelo, tiene una partida y un destino. Tenemos que estar seguros de que no hay nadie que venga a decirle al piloto que desvíe el vuelo. O sea, que no hay autoridad, ¿verdad? No hay una autoridad superior al piloto que le diga no vayas para acá, sino vente para acá. Si ya él tiene un destino al que ir. Entonces tenemos que estar seguros de que no hay nadie por encima de ese piloto que cambie, ¿verdad? Ese plan de vuelo. Y tercero, que su plan de vuelo es perfecto. Que así como salimos del origen, entonces vamos a llegar a nuestro destino, que es un plan perfecto. Esas son las 3 cosas, ¿verdad? Y esas 3 cosas las vamos a enfocar en 3 pilares, ¿verdad? Vamos a hablar de la soberanía de Dios y fundamentarles en 3 pilares. 3 pilares que van a resumir lo que en esencia es la soberanía de Dios, ¿sí? El primer pilar habla acerca del poder absoluto de Dios. Dios tiene un poder absoluto. Él todo lo puede, todo lo hace, todo lo decide, ¿sí? Fuera de Él no hay nada, ni por encima de Él no hay nada que pueda decidir. Él tiene el poder. Ahora bien, ese poder de Dios, o ese poder, ¿verdad?, que caracteriza la soberanía de Dios, es consecuencia, o la soberanía de Dios es consecuencia de 3 atributos que tiene Dios. Y esos atributos, yo sé que ustedes los han escuchado en algún momento, pero bueno, vamos a repetirlo. Dios es omnisciente, el primer atributo, ¿sí? Es omnisciente y eso tiene que ver con que a Dios nada escapa a su conocimiento. Nada escapa al conocimiento de Dios. Dios tiene conocimiento de todo. Eso lo hace ser una persona omnisciente. Fíjense que el Salmo 147 dice que grande es el Señor y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Entonces, Dios es omnisciente, ¿sí? Todo lo sabe y su entendimiento lo hace infinito. Por otro lado, el otro atributo, ¿verdad?, que le da ese poder es la omnipotencia. La omnipotencia de Dios nos muestra que para Dios no hay nada imposible, nada imposible. Eso lo podemos ver en Lucas 1:37, por ejemplo, cuando el ángel que visitó a María le dice a María, para Dios no hay nada imposible, porque le estaba hablando acerca de todo lo que iba a suceder con ella, ¿sí? Y también lo encontramos cuando Jesús se los dice a sus discípulos en varias oportunidades. En el Salmo 133:19 dice, el Señor ha hecho de los cielos su trono y de allí lo gobierna todo. Entonces lo hace ser un ser omnipotente, un atributo de omnipotencia.
Y el tercer atributo es la omnipresencia. La omnipresencia es que está en todo lugar. Gloria a Dios, ¿verdad? Por Jesús, que vino a entregarnos, a regalarnos el Espíritu Santo. Que ahora nosotros no tenemos que ir a un lugar o a otro a adorar a Dios, ¿verdad? Sino que lo adoramos desde nuestro ser porque el Espíritu Santo está con nosotros. Dios está con nosotros. Y donde quiera que nosotros vayamos, ahí está Dios. Y eso lo hace omnipresente, ¿sí? El Salmo 139 del 7 al 10 dice, ¿de dónde huiré yo de tu presencia? Si yo subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajara al Seol y hiciera estrados allí, allí estás tú también. Imagínense de dónde nos vamos a escapar de Dios. Jonás se escapó de Dios cuando no quiso cumplir con lo que le mandaron a hacer. Se quería escapar. ¿Y para dónde se fue? Dios lo encontró y allá lo exhortó. Entonces, nada sucede bajo la voluntad de Dios. Desde los eventos más pequeños hasta los eventos más grandes, todos son orquestados por Dios. Él ha mostrado su poder a lo largo de la historia, cuando liberó al pueblo de Egipto y mandó las 10 plagas, ¿sí? Abrió el Mar Rojo, tumbó las murallas de Jericó, ¿sí? Cuando le dio las indicaciones al pueblo de que le dieran las 7 vueltas y todo aquello, pero el poder venía de Dios. Y cuando David mató a Goliat, por ejemplo, el poder venía de Dios. De hecho, David le decía, ustedes vienen a mí, tú vienes a mí con lanzas, con jabalinas, con espadas, pero yo voy en el poder de Dios, en el poder del Todopoderoso. Y ahí mostró Dios su poder también. Por otro lado, y en segundo lugar, tenemos el otro pilar, que es la autoridad suprema de Dios. El primero, el poder absoluto de Dios. El segundo, la autoridad suprema de Dios, que no tiene límites. No hay límites porque no hay nadie por encima de Él. Dios lo domina todo, todo. Toda la creación está dominada por Dios y dentro de la creación está la humanidad, estamos nosotros. Y cuando hablamos de eso tenemos ejemplos. Bueno, hay un ejemplo que es digno de una película, bueno, por ahí ya una película. Dios domina sobre la naturaleza. Y me encantó esta cita que está en José José capítulo 10, versículos 12 al 14. Y fue el día que Dios le dio la victoria a los israelitas sobre los amorreos. Ellos estaban en guerra y no querían en este caso Josué no quería que la noche llegara, porque iban a tener complicaciones tal vez para ganar esta guerra. Pero dice ahí la palabra que Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo que el sol se detenga en Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Y entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Ustedes se imaginan tal control de la naturaleza que Dios en ese momento, porque Josué oró, ¿verdad? Hizo y les mostró a sus enemigos lo que era capaz de hacer? Entonces los israelitas les mostraron a sus enemigos lo que era capaz de hacer su Dios, que era parar el día para que ellos pudieran ganar. Y dice que sin duda, al final en el versículo dice, sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Fíjense, Josué oró humanamente por algo imposible, pero oró creyendo en su Dios todopoderoso. ¿Y qué hizo Dios? Dios honró la fe de Josué y hizo tal cual José le había pedido, demostrando su poder. En otra oportunidad también Jesús en una barca, cuando iba con los discípulos y los discípulos tenían miedo porque había venido una tormenta, se levantó y le dijo a la tormenta que se detuviera. Y los discípulos decían, ¿quién es este hombre que hasta los vientos y las tormentas le obedecen? El Dios Todopoderoso es la respuesta. Amén. Fíjense, Dios tiene control sobre los animales y eso lo sabemos, pero es bueno recordarlo. Sobre la ballena que se tragó a Jonás,
las ranas y los insectos que mandó, ¿verdad?, sobre Egipto, los cuervos que alimentaron a Elías. Mira, tú, vayan y aliméntenme a aquel que está allá llorando, ¿verdad? Todo eso, hasta de las cucarachas, las cucarachitas a las cuales usted le tiene miedo, eso también tiene control de Dios. Yo allá en la casa tengo la líder mata cucaracha, que es Adriana, esa no le tiene miedo, pero por otro lado tengo a las otras dos, que eso es una bulla, se van de la casa, salen afuera al patio cuando ven una cucaracha saltando y viene Adriana vestida con su traje de superhéroe a matar a las cucarachas. Entonces, hasta las cucarachas son animalitos de Dios y pueden también, pues, usted también puede hablarle, puede hacerles cariño. En Mateo 10:29 dice, ni siquiera un gorrión cae a tierra sin que el Padre lo sepa, ¿sí? Entonces, Dios es soberano sobre la naturaleza, los animales, las naciones. Josafat, en 2 de Crónicas 26, le decía a Dios cuando venían los pueblos enemigos contra ellos, ¿sí?, y los venían a atacar, y Josafat oró y dice, tú gobiernas sobre todos los reinos y no hay quien se resista a ti. Josafat sabía el Dios a quien le estaba orando y sabía que al orar así Dios iba a meter su mano, y lo hizo y les dio la victoria contra las naciones enemigas, ¿sí? Sobre las decisiones humanas, Dios tiene autoridad. En Proverbios 16:9 dice, el hombre planea su camino, pero el Señor establece sus pasos. Usted puede planear, ¿verdad?, hacer planes, planear su camino, su ruta, pero el Señor va a establecer los pasos. Por otro lado, en Proverbios 16:33 dice, podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Y me gustó mucho, ¿verdad? Buscando ahí la suerte, tira los dados, pero dice el sabio, pero el Señor tiene el control de cómo esos dados van a caer. Amén. Entonces, nada escapa a su autoridad, nada escapa a su poder, nada escapa al Señor, que todo lo ve, todo lo hace, todo lo puede y todo lo sabe, que es nuestro Dios todopoderoso. Amén. Y ahora, y tercero y no menos importante, ¿verdad?, su voluntad es perfecta y debería ser nuestro consuelo, aunque para algunos no lo es, cuando se quieren desviar de esa voluntad de Dios. Pero debería ser nuestro consuelo que su voluntad es perfecta siempre para nosotros. Ahora bien, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, ¿verdad?, es lo que Él decide, es lo que Él determina y hace de acuerdo a su propósito eterno. Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Todas sus decisiones sobre la creación, sobre la humanidad, sobre la historia, lo que Él decide, lo que Él tiene planificado para nosotros, esa es su voluntad. Y la soberanía de Dios, ¿verdad?, es su autoridad y poder para hacer que su voluntad se cumpla. Esa es la soberanía de Dios. La autoridad que tiene Dios para hacer que esa que es su voluntad se cumpla. Ahora bien, ¿cuántas veces hemos escuchado y sabemos y lo decimos incluso, hasta como lo recitamos, lo decimos como cliché, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Sí? La conocemos intelectualmente, conocemos esos versículos de la palabra de Dios, pero el conocimiento que tenemos de eso está lejos de la obediencia a veces. Tenemos el conocimiento, pero no obedecemos la voluntad de Dios. No obedecemos sus preceptos, ¿sí? Y hay una distancia entre saberlo y vivirlo, que es el tema, ¿verdad?, de muchos cristianos, que saben, conocen, pero no viven la palabra. Y cuando no vives la palabra, estás fuera de la voluntad de Dios y por ende fuera de la soberanía de Dios, que debería ser un consuelo para nosotros, que debería ser nuestra protección, que debería ser nuestro lugar seguro, ¿sí? Pero entonces,
lo que realmente estamos haciendo cuando somos desobedientes es deshonrar esa soberanía de Dios. Entonces la falta de fe comienza a susurrarnos, no lo vas a poder, hazlo así, hazlo asado, mira, no esperes, a ti te dijeron que esperes el propósito de Dios, pero tú te lanzas, tú tomas decisiones, tú solo no le preguntas a Dios. Y comienzas entonces ¿a qué? A confiar más en tus cálculos, comienzas a confiar más en tu intelecto que en las cosas de Dios. Y entonces esto te hace entonces ser soberano de tu vida. O sea, ser el que controla tu vida y no Dios. Imagínate, volvamos al ejemplo del avión. Imagínate en el avión, tú decides, no, este avión lo voy a manejar yo porque yo creo que yo sé más que el piloto. Le tocas la cabina al piloto, le dices, salte de ahí que vas a tomar yo el control del avión. Y te pones tú a manejar tu avión. ¿Ves? Que en paz descanse, te voy a decir. ¿Ves? Eso es lo que normalmente nos pasa como cristianos. Queremos entonces tomar y nos alejamos de esa soberanía y esa voluntad de Dios. Creemos que nuestros planes son mejores y que sencillamente lo que nosotros vamos a hacer, bueno, Dios me lo va a perdonar, o bueno, yo creo que no es tan malo, ¿no? Sí. Pero caemos en la trampa de creer que decretando, declarando, cosas que están fuera de la voluntad de Dios, vamos a torcerla y Dios entonces va a obrar a nuestro favor. Ojo, no estoy diciendo que no oremos, no declaremos, por favor. Orar, la oración para el cristiano es el respirar. Si usted deja de orar, usted no respira más, ¿sí? No tiene vida, ¿sí? Usted tiene que persistir en la oración. Hablo de esa oración que no tiene propósito, esa oración que no se hace con el entendimiento, esa oración que es una oración a su favor y no bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, la realidad, ¿qué es lo que pasa cuando no obedecemos, digamos, la voluntad de Dios? Bueno, cuando Dios dice sí, nosotros entonces decimos no. Cuando Dios dice no, nosotros decimos sí. Cuando Dios nos dice, váyase por este lado, yo digo, no, yo creo que por ahí no, por acá me voy es mejor, ¿sí? Y terminamos entonces haciendo lo que nos da la gana, escapándonos de la voluntad de Dios, ¿sí? Vivir bajo su perfecta voluntad, la voluntad de Dios, vivir bajo la soberanía de Dios, significa aprender a aceptar tanto sus sí como sus no, ¿sí? Porque Dios no es arbitrario, no es un dictador, no se le ocurrió y Dios está equivocado, no. Él es un Padre amoroso, cuyo gobierno está guiado por su sabiduría y por los planes de Él que son buenos para nosotros. Dice la palabra, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, fíjense, normalmente nosotros queremos algo y queremos que Dios nos diga sí, pero tal vez Dios nos dice no. En unas oportunidades, pues, nos puede decir sí, gloria a Dios. Pero cuando nos dice no, ¿qué pasa? A veces los no de Dios se entienden en el futuro, no se entienden en el mismo momento, generalmente. Por eso es que la palabra habla de esperar en Dios, de estar quietos, de vivir bajo la voluntad de Dios esperando que se cumplan sus promesas. Porque eso lo vamos a aprender en el camino, en el proceso. Después tal vez de terminar el proceso donde sacamos cuentas, ¿verdad? Y a través de la oración Dios nos revela. Pero generalmente es duro eso. Pero al final, tenemos que entender y decir, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. A los llamados, a los escogidos, a los hijos de Dios, a los que creen en Dios. A esos todas las cosas le vienen a bien, ¿sí? Pero se supone, y es de humanos, pensar que hay momentos que no entendemos y que queremos entender las cosas a juro. Pero en Romanos 11:34, Pablo hace una pregunta y dice, ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Ah? ¿Vas a tú a contender con Dios? ¿Vas a tú a discutirle a Dios?
sabiendo cuál es su voluntad, sabiendo lo que tienes que hacer, sabiendo cuáles son sus principios, sabiendo cuáles son sus preceptos, por dónde tienes que hacer, qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. No, pero nosotros como seres humanos nos justificamos. Bueno, Dios me quiere así. Yo soy así por esto o por otro, no voy a cambiar. Pero lo que estás haciendo es deshonrando a Dios con tus actitudes. Entonces, fíjense que normalmente nosotros cuando leemos Hebreos 11, nos vamos al versículo que dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, oramos por eso que queremos, creyendo, ¿verdad? Que es la certeza de lo que yo espero. Y en un contexto en donde yo estoy orando por algo que está bajo la voluntad de Dios y que yo deseo, ¿verdad? Y está bajo la voluntad de Dios, por supuesto que Dios en su infinita misericordia y bajo su gracia, ¿verdad? Lo hace y lo cumple. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Se equivocó Pablo allí en ese versículo? No se equivocó. Tenemos que leer todo Hebreos 11 para ver qué es lo que pasa cuando hablamos verdaderamente de gente que tiene fe. Cuando vemos Hebreos 11, hablamos y se dice, bueno, que es el salón de la fama, ¿verdad? De los héroes de la fe. Y vemos que se habla de un Abraham, de un Noé, de un Moisés, de un David, de un Gedeón, de los profetas, de todos aquellos que vivieron vidas apegadas a Dios y que Dios en ellos tenía un plan y un propósito para algo en particular. Pero vemos que esos hombres y mujeres ejercieron una fe y fueron obedientes aun cuando no veían lo que estaban esperando. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Esa fe que aunque yo no vea lo que vea, aunque yo no escuche lo que escuche, Dios tiene un plan para mí y me va a dar lo que a mí mejor me convenga de acuerdo a su santa voluntad. Amén. Fíjense en el versículo 37, 38 de Hebreos 11, dice, como unos de esos hombres de fe fueron aserrados por la mitad, anduvieron, ¿verdad?, pobres, afligidos, maltratados, vagaban por el desierto, por las montañas, pero al final, hombres que obedecieron sin ver, sin entender y doliéndole lo que estaba sucediendo. Hombres de fe, ¿sí? Que en medio del dolor aún seguían creyéndole a Dios. No recibieron lo prometido, dice en el versículo 39, pero confiaron en el que les prometió y sabían que tal vez Dios no les cumplió en esta vida, en esta tierra de los vivos, como decía David, pero en Dios había vida eterna. Y tenían la esperanza en ese Dios creador, en ese Dios que iba a hacer algo, en ese Dios que tenía planes eternos para cada uno de ellos. El Dios en que nosotros creemos, ¿sí? Ese Dios es el Dios grande y poderoso en que nosotros debemos creer. Fíjense algo, estar aquí para mí, bueno, no me acuerdo hace cuánto no predicaba, pero estar aquí, venir a la iglesia, estoy, creo que hace un mes, no sé, fue que me reintegré, sí, hace como un mes, ¿verdad? Porque estuve en un proceso de salud, digamos que fuerte, ¿sí? Y en un proceso de salud en donde pasé por muchos momentos en donde la fe como que tambaleaba, ¿no? En donde en medio del dolor, en medio de la situación que estaba viviendo, tenía que seguir confiando y tenía que seguir creyendo que Dios iba a utilizar ese proceso para algo. Pero este proceso de salud, les digo que no comenzó en este año. Ese proceso de salud comenzó hace unos años atrás, hace unos 4 años atrás. Y el Señor le plació, bajo su voluntad, dividir este proceso de salud en 2 partes. En la parte donde conocí el sí de Dios y en la parte
donde conocí el no de Dios, ¿sí? Hace años atrás, ¿verdad? No sé si yo había contado, pero este testimonio, hace años atrás, yo tuve una hemorragia, ¿sí? Una hemorragia, me vino, ¿verdad? Después de que vino mi periodo, me vino una hemorragia que duré días, un mes, no sé cuánto tiempo duré con eso. Ya no usaba toallas sanitarias, sino toallas clínicas, porque era bastante la hemorragia que tenía. Fui al médico, ¿verdad? Me hice todos mis exámenes y bueno, y resultó que tenía una endometriosis, ¿verdad? Ahí, endometriosis, ¿cómo es que? Se me enredó la lengua. Endometriosis, tenía un quiste bastante grande en un ovario y tenía una miomatosis, que era la que estaba principalmente causando la hemorragia. Aparte de esas tres cosas, tenía una eventración. Una eventración que se había formado, era una hernia que se había formado en la herida de la cesárea, de la última cesárea que tuve con mis hijas, ¿sí? Esa eventración, bueno, era un daño en las paredes, ¿verdad?, del vientre bajo, del lado izquierdo. Y bueno, tenía que corregirse porque por ahí entonces se meten órganos y es riesgoso, pues. Aparte de eso, bueno, yo estaba un poquito vuelta leña, ¿verdad? Porque tenía una hernia en el ombligo, ¿verdad? Tenía una hernia en el ombligo en esa oportunidad. Pero en aquella oportunidad, la doctora me dijo, vamos a atacar lo que es más, más grave en este caso. Y vamos a hacer una esterectomía. Y en la esterectomía, bueno, sacaban todo. Cuando a uno le dicen que lo van a operar, y sobre todo que le van a hacer esa operación, pues en aquel entonces, por supuesto, tenía menos edad, está el tema de las hormonas y un pocotón de cosas que dejan de pasar allí. Por supuesto, uno les da su sustico, ¿verdad? Puede tener mucha fe, pero oye, no quieres pasar por el quirófano, porque pasar por el quirófano no es nada divertido, lo certifico, ¿verdad? Yo no sé, esas chicas que se hacen aquí, allá, acá y todo el tiempo están metidas en un quirófano, yo las bendigo, ¿verdad? Pero yo no quiero sentir ese frío del quirófano, ver esas luces cuando me acuesto así, no quiero recordar eso. Entonces yo le pedí a Dios, Señor, tú eres un Dios sanador, tú eres un Dios todopoderoso, yo sé que tú puedes sanarme y puedes hacer el milagro. Yo recuerdo que yo en algún momento entré en paz y hacía todos mis trámites, ¿verdad? Y decía, Dios me puede sanar, Dios puede hacer el milagro, Dios lo puede hacer. Pero bueno, cuando me iban a operar, que me hice los exámenes preoperatorios, la hemoglobina estaba muy baja, porque claro, había perdido mucha sangre, estaba en 8, 9 y necesitaban la hemoglobina más alta para que poderme operar. Entonces la doctora dice como hay que operar ya, entonces vamos a ponerte el hierro, se lo vamos a poner intravenoso, que es mucho más efectivo que tomar pastillas, que es un poquito más lento el proceso. Entonces me mandaron 2 tratamientos que tenía que ponerme un día intermedio, 2 tratamientos de hierro intravenoso, tenía que, bueno, pasar como 2 horas pasándome ese hierro, que el hierro, yo creo que hasta arde cuando pasa esa broma por aquí, ¿no? Y lo tienen que pasar poquito a poco. Entonces, bueno, yo me puse mis 2 tratamientos de hierro. Cuando me vuelvo a hacer mi examen de hematología, la hemoglobina no sube la hemoglobina y la doctora dice, bueno, pero ya aquí ya no hay un problema de tu aparato reproductor, sino que aquí hay un problema ya otro, porque no puede ser que te hayamos dado 2 tratamientos de hierro y la hemoglobina siga en el mismo valor. Entonces, yo dije, bueno, Dios, tú tienes el control de todo, y como era diciembre, yo dije, bueno, vamos a continuar en enero. Ya no me voy a operar en diciembre. Y yo, bueno, viva la Pascua y la Navidad, ¿verdad? Me comí mis hallacas, me comí mis bollos,
me comí mi pernil, mi cosa, ¿verdad? Tranquilaza en mi diciembre para operarme en enero. En enero vuelvo a hacerme mi examen de sangre y la hemoglobina había subido. Había subido, no diga gloria a Dios, para operarme. Había subido para operarme. Y yo, ponche. Entonces, pero cuando voy al médico y la doctora me vuelve a hacer los exámenes y los ecos, no había quiste, no había miomatosis, no había endometriosis. Yo dije, gracias Señor. Gracias Señor porque tú lo hiciste. Yo oré por mi sanidad, yo oré por esto que yo estaba pidiendo. Yo no quería pasar por el quirófano y yo quería darte la gloria y la honra, y este testimonio lo van a saber mis hermanos, lo van a saber, que van a saber el Dios en quien yo creo, que es un Dios poderoso, que es un Dios sanador, que es un Dios que escucha las oraciones de los justos y es un Dios que pelea las batallas por cada uno de nosotros. Amén. Ahora bien, esa fue la primera etapa, la etapa del sí de Dios. En el sí de Dios celebramos, en el sí de Dios nos emocionamos, en el sí de Dios dijo, Dios me vio, Dios hizo el milagro que yo necesitaba. En el sí de Dios yo me alegro, me regocijo, pero cuando Dios dice no, ¿qué pasa? ¿Cómo nos vamos a comportar, verdad? ¿Cómo vamos a honrar a Dios en medio de esa circunstancia? Entonces, bueno, pasado esos años después, decido operarme la eventración, que no era, digamos, que una cuestión de emergencia, pero había que hacerlo. Y tengo una sobrina que es doctora y ella me dice, tía, vamos a operarla, porque usted está dejando eso correr y no puede ser porque, bueno, ya le está molestando un poquito para caminar, entonces vamos a operarla. Yo voy a cuadrar, ella trabaja en el Universitario de Caracas y ella me dijo, yo voy a cuadrar todo en el hospital para que usted venga y se opere. Y así fue. Mi sobrina cuadró todo con los cirujanos, con todo, y el día de la operación llegó. Esa operación, una operación sencilla, una operación en donde por la laparoscopia iban a quitar la hernia del ombligo y no por el otro procedimiento iban a corregir la eventración, iban a colocar una malla, iban a corregir el defecto de la piel interna, ¿verdad? De la capa de la piel interna, iban a colocar una malla en la eventración para reforzar la herida que estaba allí. Chévere, mi sobrina, tía, es una operación sencilla, a lo sumo 1 hora, listo, usted está fuera de allí. Así fue, llegó el día de la operación, siempre tenemos un sustico adentro, ¿verdad? Y bueno, yo pidiéndole a Dios, Señor, este es el momento, va a ser una operación. Yo decía, bueno, voy a estar fuera, qué sé yo, unos 20 días, un mes, a lo sumo, y después vuelvo a mi vida normal. Entonces me operan, me voy a la casa, pero días después la herida hace un seroma. Un seroma es un líquido que es sanguinolento, amarillo, que comienza a formarse en heridas, en las heridas. Es algo relativamente normal, ¿verdad? Que se forme un seroma. Pero es normal en la gente obesa, en la gente gordita. Los médicos, incluso mi sobrina me decía, tía, yo no entiendo. O sea, ¿por qué a usted se le va a formar un seroma si usted no tiene carne? Usted no tiene grasa. Y yo decía, Señor, te pregunto, más o menos, ¿por qué? Entonces, ¿por qué no me hiciste más gordita, verdad? Y así justificamos la cosa, ¿verdad? Pero porque a mí, que no tengo carnita ni para una empanada, ¿verdad? Digo, que tengo este vientre súper plano, que yo le decía al doctor, doctor, yo me siento el vientre tan plano, que siento que cuando usted pase el bisturín puede pasarse un órgano para allá.
pasé hacia un órgano. Entonces, el doctor se reía, ¿verdad? Yo decía, mosca que atraviesa, se va un poquito más de la piel, ¿verdad? Y me atraviesa un órgano por allá. Entonces, nada, pues mi sobrina comenzó un tratamiento conmigo. Me dijo, tía, vamos a evitar que la herida, para que el seroma se vaya reduciendo, vamos a hacerle unas curas. Y esas curas comenzaron 2 veces al día. Pero 2 veces al día era que cada vez que me quitaban la gasa, que me cubría la herida, eso estaba súper enchumbadísimo de líquido. Entonces comenzaron a hacerlo 3 veces al día. Y después terminaron haciéndomela 4 veces al día. Cuando eran 2 veces al día, por lo menos descansaba entre cura y cura. Cuando eran 4 veces al día, sencillamente como que no me daba chance de descansar. Y las curas eran muy dolorosas. Cada vez que me iban a curar, yo me encomendaba a Dios y yo le decía, Señor, pasa de mí esta copa. Le decía, si no puedo, pasa de mí esta copa, si no es tu voluntad, ¿verdad? Porque la idea era que tenían que presionar la herida con una gasa muy fuertemente, y eso está, por supuesto, vivo allí, y eso era muy doloroso. Entonces, bueno, imagínense 4 veces al día, cuál era el descanso que yo tenía. Y ojo, a las 4 veces al día tenía que bañarme. Cada vez, por eso no hay problema, no, yo me baño, pero me tenía que bañar en cada cura. Me iba a desgastar, de verdad. Me iba a desgastar, yo creo que yo estoy blanca de tanto bañarme, de poner 4 veces al día, me tenía que bañar cada vez que me iban a hacer una cura. Entonces, ustedes se imaginarán, en estos momentos lo cuento de una forma jocosa, pero en esos momentos, de verdad, que a veces la mente se me nublaba. Tuve la oportunidad de, en medio de esas semanas, venir acá a Cagua, porque yo estaba en San Antonio de los Altos, mi hermana me estaba curando allá y mi sobrina, como trabaja en Caracas y vive en Caracas, estaba allá cuidándome. Tuve la oportunidad de venir para acá porque me dieron permiso de asistir a la graduación de mi hija, la menor, de bachiller. A graduación a la que fui adolorida, no podía ni caminar mucho. Cuando fui a recoger el título, con ella iba como tiesa. Y no pude asistir, incluso a su fiesta de graduación no pude asistir. Pero vine para acá y verdaderamente me sentía como demasiado turbada. De hecho, me reuní con los pastores y les decía sinceramente, no sé cómo orar. O sea, no sé cómo orar porque no me veía yo en este proceso. Nunca me imaginé que yo fuese a pasar por eso. Por eso digo que esa eventración fue el aguijón que Dios dejó para que tal vez yo no me sintiera tan segura. Mire que el que dice Pablo, que el que esté seguro, ¿verdad? El que esté firme, que no caiga. Pero en ese proceso, por supuesto, vienen esos argumentos a la mente. Vienen los por qué, vienen los para qué, viene como oro, si te pido sanidad, si no te pido sanidad. Sí pido, pero bueno, yo, igual los pastores, no, hay que seguir orando por tu sanidad y porque uno tiene que orar, pues porque ese es nuestro, digamos que eso es lo mínimo que nosotros debemos hacer. Orar por nuestra sanidad, orar por nuestro bienestar, pero siempre esperando que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces, yo lloraba todas las noches, ¿verdad? Y me metía al baño, porque como estaba en la casa de mi hermana, me metía en el baño a orar, allí a derramarme a Dios, a adorarle, a hablarle y a decirle que aceptaba su voluntad, pero pidiéndole también que me sanara. Después, como seguía saliendo el seroma, voy al médico otra vez, me tienen que revisar y el médico da la noticia: tienes que volver a ser operada, tienes que volver a entrar a quirófano. Cuando me dicen así, pues yo con cara de póker, ¿verdad? Sí, como que, ajá,
está bien, pero por dentro decía, no puede ser que yo tenga que volver a entrar a un quirófano, Señor. Tú eres un Dios soberano, tú puedes hacer el milagro como lo hiciste la primera vez. Yo sé que tú lo vas a hacer. Y pasaron los días, fijaron una fecha de la operación, y pasaron los días, y yo oraba porque Dios hiciera algo y dejara de salir el líquido para que no me operaran, ¿no? Pero llegó la noche anterior, ¿verdad?, a la operación. ¿Y qué pasó? Sencillamente ahí comencé a orar, le comencé a pedir a Dios paz, le comencé a pedir que en medio de las circunstancias yo lo glorificara y que todo lo que estaba viviendo sirviera para sus propósitos. Llegó el día de la operación, estoy en el hospital y todavía no me la creía. Yo decía, Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo. Pero, ¿adivinen qué pasó? No adivinen porque eso es malo. Dios dijo, no, te tienes que operar. Te tienes que operar. En esta oportunidad, entonces, viví lo que es el no de Dios. El no de Dios, vuelven a prepararme, vuelven a ponerme la inyección desagradable aquí atrás, ¿verdad? Vuelvo yo a pasar por ese proceso en donde ahora, me decía el doctor, ahora vamos a extraer la malla, porque la malla la rechazó tu cuerpo, ¿verdad? La malla era la que estaba causando el seroma, la malla estaba flotando ahí en el seroma. Y la sacan y me dice, ahora el reposo que vas a tener va a ser el doble de más delicado que el que tenías antes, porque ahora no tienes malla. Si bien es cierto que se corrigió la ventración, la formación de la piel, ¿verdad? Igual va a quedar un espacio. Y ese espacio, la piel tiene que hacer su fibra allí para sustituir lo que iba a ser la malla. Entonces, tienes que usar faja, tienes que, no puedes hacer fuerza, no puedes cargar ni 3 kilos, 6 kilos, no puedes, más de 6 kilos no puedes cargar, no puedes agacharte, bueno, cualquier cantidad de cosas que hasta el día de hoy estoy siguiendo ese reposo. Ahorita estoy fajada, ¿verdad? Estoy con faja. Esta faja también, admiro a esas mujeres que esa faja levanta aquello, que si la cintura, que si no sé qué, no sé cómo andarán sin respirar, porque esto es horrible, tener esta faja incomoda, el calor, lo apretado, pero bueno, espero que al salir de la faja me quede una figura esbelta. Bailaré por ahí, pues, bueno, para lucirle a mi esposo, ¿ok? No te creas. Entonces, luego de esa operación, ¿verdad?, que comienzo un proceso de recuperación, ya no más seroma, desapareció el seroma y todo aquello. Yo meditaba en todas esas noches en que yo oraba, en que yo lloraba, en que yo, pues leía la palabra y buscaba en la palabra consuelo en muchos versículos y anotaba. Y yo le decía a Dios que verdaderamente, ¿verdad?, aprendí de que sus planes son perfectos, son siempre mejores que los nuestros. Y que a veces ese no lo vamos a entender en el mismo momento, pero sí lo vamos a entender después. Él es soberano sobre toda decisión, sobre todo lo que hace. Y nosotros no estamos llamados a contender con Dios. No estamos llamados a sencillamente a decirle, a refutarle a Dios nada. Y es como Dios le dijo a Job, Él es soberano sobre todo. Él hizo la tierra, hizo las mañanas, hizo las noches, hizo los días, hizo las lunas. O sea, para eso que yo viví, Dios debe tener un propósito, porque Él no hace nada que sea arbitrario, como les dije. Todo está en su soberano propósito. Él, en medio de las pruebas, ¿sí?, en medio de cada prueba, es que nosotros somos verdaderamente probados y se prueba nuestra fe y se fortalece nuestra fe. Cuando Dios dice no, puede ser
para fortalecernos en una debilidad que tenemos, para corregir algo que tenga que corregir o para cumplir su propósito. Yo veo, ahora que lo veo después de haber pasado por todo esto, ¿verdad? Veo que mi familia se unió en oración. Veía a mis hijas orando por mi esposo todos los días, por mí. Veía a mi hija Adriana, que estuvo conmigo la mayor parte. Fue mi enfermera personal, la que estaba 24/7 conmigo. Como cuando yo no podía dormir, en las noches se levantaba a orar por mí, calladita. Abría mis ojos y estaba orando por mí. Andrea, servicial conmigo en todo momento y en todo tiempo. Arianna no podía estar conmigo porque estaba trabajando y quería estar, pero todos los días tenía un versículo en mi celular, todos los días, porque estaban orando por mí. Vi a mi familia, vi a mi hermana conocer al Dios verdadero a través de mí cuando me decía, pero yo te veo a ti y te veo algo como que yo quisiera tener. Te veo a veces tranquila, te veo a veces confiada y yo nerviosa porque yo te veo, Mita, me decía, yo te veo y yo quiero que tú estés sana. Y veía en ella que fue aumentada su fe. Yo llegué a esa casa, a la casa de mi hermana, y ella tenía una situación muy difícil con su esposo en ese momento. Y para la gloria de Dios, en ese momento, con todo mi proceso, los dos se unieron a atenderme. Y eso disipó las diferencias que habían en ellos. Y gracias a Dios, no prevalecieron las diferencias, porque eso sirvió para que ellos se unieran más. Mi sobrina, que es médico, de la cual tenía tiempo que no pasaba tiempo con ella, bueno, no sé, sobrepasó el tiempo, pero ella también vivió de eso. Ella lloraba porque ella decía, ¿cómo es posible que usted es mi paciente, es mi familiar y yo no pueda hacer algo por usted y tenga que estar maltratándola todos los días para esto? Y también se llevó de la palabra, también me honró con su dedicación. Y yo creo, y es así, como dice Romanos 28, que todo obra para bien. Todo lo que le sucede a los hijos de Dios, obra para bien. Créalo. Creamos en un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios sobrenatural, un Dios que tiene la fuerza, el poder, el dominio para estar dentro de su situación y para hacer que dentro de esa situación que usted tal vez tiene que vivir, darle las fuerzas necesarias para que usted la soporte. Porque Él no nos va a dar carga más pesadas de las que podamos soportar. Así lo dice su palabra y así lo creo yo. Yo soporté este proceso y le doy la gloria a Dios porque pude ver la manifestación del amor de Dios aún en el no. Porque aún en el no, Dios nos ama. Aún cuando Dios nos dice no y no nos da las cosas, los está haciendo por un plan eterno y por un amor eterno hacia nosotros. Hay 3 cosas en conclusión, 3 cosas que quiero que se lleven en sus corazones. 3 cosas. La primera es que tienen que tener confianza. Y esa confianza habla de esa fe que tuvieron esos hombres en Hebreos 11. Esa fe que aunque vean lo que vean, sientan lo que sientan, escuchen lo que escuchen, crean en un Dios que tiene planes superiores y mejores que los de ustedes. Esa confianza que nos hace estar firmes y respaldados y que nos dice que no hay que temer porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Esa confianza que nos da el hecho de tener un Dios que aunque no vemos, sabemos que está y que es el piloto de nuestras vidas si usted le entregó el control. La segunda cosa es la sumisión. Seamos sumisos y humildes para reconocer nuestros errores. Reconocer de que nosotros no tenemos el poder, no tenemos el control, no podemos decidir
sobre la que Dios ya está establecido sobre nuestras vidas. A veces nos desviamos del camino. A veces queremos saber más que Dios. A veces sabemos que estamos haciendo las cosas mal. A veces sabemos que tal vez como padres de familia no estamos dando el amor a nuestros hijos, a nuestra esposa que merecen. Y sabemos que estamos haciendo el mal, pero seguimos con la misma conducta, desafiando la soberanía de Dios y deshonrándola. A veces tenemos malos hábitos, vicios que se tienen, que se saben que están fuera de los principios de Dios, pero en nuestra rebeldía seguimos haciéndolo, creyendo que Dios es un Dios que no lo va a ver. Y como dice el Salmo, ¿a dónde huiré de tu presencia, Dios? ¿Dónde me esconderé? Donde quiera que vayas, ahí estará Dios, para vernos, para amarnos, pero también para juzgarnos. Entonces no contendamos con Dios, no peleemos con Dios, no peleemos con Él. Fíjense como dice en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Quién es el hombre para que Dios tenga memoria de él? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros? Somos simples criaturas que estamos bajo un plan de Dios y bajo la misericordia y la gracia de Dios, que aún siendo inmerecedores de ella, Dios nos las entregó y nos ha dado más abundantemente, dice la palabra, de lo que nosotros podamos esperar. Y por último, la adoración. La adoración en todo momento y en todo tiempo. En medio de mi proceso se venían muchos pensamientos a la mente, muchísimos. Pero agarraba mi celular, mis audífonos, colocaba alabanzas y me las colocaba aquí en el oído y no dormía porque eran noches sin dormir, noches enteras en donde me acostaba y veía el sol salir por la ventana y no pegaba ni un ojo. Pero en medio de ello escuchaba mis alabanzas, las cantaba, disipando de mi mente toda duda y todo mal pensamiento. Era la forma más eficaz de hacerlo, alabándole y adorándole en todo tiempo y diciéndole como David le dijo en 1 Crónicas 29:11: tuyo es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Tú eres soberano sobre todo lo creado, incluso sobre lo que está pasando en mi proceso. Hoy tenemos que entender que le pertenecemos a Dios. Y yo quiero que se pongan sobre sus pies, se levanten y digamos lo que dice Romanos 14:8. Digamos, si vivimos es por honrar a Dios. Si morimos, ¿verdad? Es para honrarlo también. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cuando estaba en ese quirófano, aunque no era una operación de alto riesgo, siempre hay un riesgo que correr en un quirófano, siempre. Una inyección, un valor que no sube, uno que baja, ¿verdad? Siempre hay un riesgo. Y yo le decía a Dios en la segunda operación, donde yo les digo que ya cuando me vi allí, yo me quedé tranquila porque yo dije, como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Y ahí decía, ¿qué es lo peor que puede pasar en el quirófano? Que me quede en el quirófano, que no vea más la luz del día, pero yo estoy segura para dónde voy. Yo estoy segura que voy al lado del Creador. Estoy segura que Dios en su amor eterno me dio la salvación a través de Jesús y vino a este mundo para colocar en mi eternidad, como decía el pastor, y la vida eterna en mí está asegurada porque soy salva. Entonces no iba a pasar más de ahí. Sencillamente, difícilmente los que iban a sufrir, ¿verdad?, eran los que quedaban vivos lamentablemente, pero yo iba
al lado del Padre. Pero no fue así. Dios le plació que estuviera aquí hoy, dando el testimonio a ustedes, para que supieran para que creyeran en ese Dios que orquesta todo para el bien de sus hijos, y que tenemos la esperanza en la cruz. Tenemos la esperanza en la cruz, que Cristo murió para darnos vida eterna. Que todo lo perfecto, todo, como dice el Salmo 24, de Jehová, ¿verdad? Es la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan. Y todos los que en él habitan nos encierra a todos nosotros, para los cuales tiene planes de bien y no de mal. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y en medio de cada circunstancia, nosotros tenemos que ver el valor de la fe. A veces, en algún momento, alguien me dijo, una chica nueva, una discípula, me decía que cuando estaba leyendo los evangelios y vio que Juan el Bautista fue decapitado, ella le dio como una rabia, le dio una indignación, porque decía, pero ¿por qué lo tuvieron